Somos tu voz. Esta próxima entrevista pudiésemos decir que era un pendiente que hace tiempo teníamos anotado en el cuadernito y hoy por fin podemos marcar con un check. Porque para nosotros es un absoluto placer, un gran gusto, poder conversar hoy con Alexandra Henao. Ella es directora de fotografía, directora de cine. Aquí se escuchó su nombre ya hace varios meses cuando comenzábamos a hablar sobre Mi tía Gilma, una película venezolana que ha estado de gira por varios festivales internacionales, ganaba el Festival de Cine de Uruguay, uno de los más antiguos, representativos e importantes, y Constanza Profeta, quien forma parte de la producción, bueno, nos adelantaba noticias, pero hoy por fin tenemos a la realizadora de Mi tía Gilma. Hablo de Alexandra Henao, quien está hoy con nosotros. Alexandra, más que bienvenida, un gusto hablar contigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vanessa. Estamos bien. Muchísimas gracias por este espacio. Y sí, bueno, qué bueno que ya estamos haciéndole el check al pendiente. Oye, y te agradecemos muchísimo porque sabemos has tenido una agenda muy, muy apretada. De hecho, vamos a hablar de todo eso que has estado haciendo. Pero ¿en qué momento, Alexandra, te enamoraste de la fotografía, del cine, de la imagen? Porque además hay que decir que Alexandra ha trabajado en producciones cinematográficas reconocidas. Allí entra Azul y no tan rosa, que en su momento ganó el premio Goya en 2013 a Mejor Película Iberoamericana, La noche de las dos lunas, El rumor de las piedras. Pero, ¿cómo te enamoras tú de ese mundo? Bueno, mira, en realidad desde muy joven siempre estaba en mí la curiosidad, la inquietud de contar historias. Entonces siempre me acerqué a todo lo que era por ese lado, ¿no? De contar historias. Y también me gustaba mucho la fotografía. Entonces cuando por fin yo me di cuenta que existía una carrera que combinaba las dos cosas, que es la dirección de fotografía, que es contar historias a través de las atmósferas, a través de la luz y las sombras, y eso lleva además la parte fotográfica con contar historias. Fue donde yo dije, oye, esto es lo mío, ¿no? y lo descubrí en un cortometraje donde yo estaba trabajando en la parte de producción, como asistente de producción, en un cortometraje de Mariana Rondón. Allí fue donde yo descubrí que existía la carrera de dirección de fotografía, cuando vi a la directora de fotografía trabajando, y ahí fue que se me encendió el bombillo y dije, por aquí es que quiero irme. Y por eso es que todo lo que hago está relacionado con contar historias. Y de hecho hablabas de cortometraje y yo me voy a ese cortometraje que hiciste tú y que ganó un premio, el Cuyujani Envenenado, un documental sobre el arco minero del Orinoco. ¿Qué representó para ti y qué tanto te cambió o qué tanto te llegó el hacer el registro de una historia como esta a través de las imágenes? Bueno, el Cuyujani Envenenado es un largometraje documental y fue muy importante en mí, porque yo para filmar este documental estuve en la selva amazónica, en la cuenca del Caura, con los líderes indígenas yecuana, y allí estuve en 3 oportunidades durante un mes cada vez que fui. Y compartí sobre todo con las mujeres yecuanas, y para mí fue muy fuerte saber que la lucha de los indígenas yecuanas y en general de todos los indígenas en el Amazonas venezolano y en el Amazonas brasileño y todo el Amazonas, su vida está prácticamente enfocada en cómo luchar contra la minería en general, que está agobiándolos con todo lo que es el envenenamiento de las aguas por el mercurio, todo lo que representa la minería para ellos, que puede llegar hasta hacerlos eventualmente perder su cultura, desaparecer como pueblos indígenas, porque el mercurio y la minería va creando enfermedades que son crónicas y
y eso es permitido en Venezuela, la minería a cielo abierto y en todo lo que es la faja del Orinoco, lo que se llama el arco minero del Orinoco, que es un ecocidio gigante, pues. Y también un genocidio porque va contra las culturas indígenas que habitan allí. Entonces para mí fue muy, muy fuerte convivir con los indígenas, con las indígenas yicuanas, porque ellas me hicieron saber lo que era luchar para sobrevivir como pueblos, como culturas, ¿no? Para no desaparecer eventualmente. Te escuchan a Alexandra Henao, ella es directora de fotografía, directora de cine. Hablemos de qué te hizo dar ese paso definitivo a enfocarte en tu ópera prima, que se traduce en Mi tía Gilma. Bueno, la historia de Mi tía Gilma es una historia que yo tenía en mi cabeza por muchos años. La historia tiene partes que son biográficas y bueno, y también está mezclado con todo lo que es la violencia de género, que es un tema que a mí me interesa mucho y me siento muy comprometida con este tema, porque es algo que definitivamente es lo que llamamos, tenemos un elefante en la habitación y no nos da cuenta, ¿no? Es un problema gigante que tal vez no estamos abordando todos para ayudar a que este problema de la violencia de género y la violencia de Estado tenga alguna salida, ¿no? Ayudar a las soluciones de este problema gigante que tenemos, ¿no? Entonces para mí yo mucho tiempo estuve macerando esta historia en mi cabeza y llegó un momento en que dijimos o lo hacemos ahora o no lo hacemos, porque era un momento crucial por lo que estaba pasando en Venezuela, aunque bueno, en Venezuela siempre todos los momentos como que son cruciales, pero sí fue, y también porque teníamos como la situación dada para hacerlo. Y así fue como surgió Mi tía Gilma, como muy rápido en la escritura del guión, pero lo que te digo, ya yo mucho tiempo tenía esa historia en mi cabeza, ¿no? Entonces digamos que fue como una historia que nació como de una urgencia de querer decir lo que digo en esta película. De hecho, ¿cómo es confrontarse con esa realidad, como tú lo dices, ese elefante blanco que está allí siempre tan cerca de nosotros? ¿Y cómo fue el proceso de realización? Porque justamente tú lo decías, fue en 2019, entiendo, cuando comenzaba todo el proceso de grabación, en fin, y Venezuela en ese entonces estaba inmersa en una crisis energética tremenda, crisis eléctrica. Sí, nosotros comenzamos a filmar en febrero de 2019 y uno de los primeros apagones que duró muchísimos días nos tomó en plena producción. Entonces yo tenía que adaptar parte de lo que estaba pasando dentro de la historia de la película. Y teníamos que seguir filmando porque, cuando un rodaje se comienza es muy difícil parar porque significa perder mucho tiempo y dinero, y esta es una producción independiente y teníamos, la hicimos con las cutículas, ya no con las uñas, con las cutículas, y tuvimos que sortear por esta crisis energética que hacía que, por ejemplo, muchas escenas que iban a ser recreadas de noche las hicimos de día, pero también había este toque de queda, entre comillas, que lo daba la inseguridad. Todo el mundo tenía que devolverse a su casa temprano porque, más tarde era peligroso, y en toda la oscuridad que significó toda esa semana, esa larga semana, hacíamos los llamados, prácticamente yendo a las casas de la crew y diciéndoles a qué hora nos íbamos a encontrar. El catering, la comida para la película, era realmente un desafío conseguir ese catering diario, al punto que
muchas veces, algunas veces me dijo la crew que quería trabajar incluso el domingo, ¿no? Uh-huh. Porque de esa manera pues se aseguraban el almuerzo de ese día. Era muy, muy, muy cuesta arriba. Hacer cine en Venezuela es muy cuesta arriba en general, pero digamos que en este momento, con la crisis energética que había, pues fue más cuesta arriba aún. Y otra de las cosas que fue también impresionante fue que antes de hacer la película, cuando estábamos en el scouting de las locaciones, pues visitamos varias locaciones, varios hospitales parecidos a la locación que tenemos en la película. Y muchas de las cosas que están en la película son tal cual lo que vimos en esas giras de locaciones. Hay escenas que están inspiradas y basadas en eso que vimos en esos scoutings en los hospitales, y la película también tiene varias escenas, secuencias que son documentales. Entonces, digamos que la manera en que está contada es de una manera que tiene que ver mucho con el documental, con la verdad del documental, y hay muchas escenas y escenas de archivo que son documental mismo, ¿no? Están escuchando a Alexandra Henao, ya casi toca despedirte, Alexandra, así que yo voy a aprovechar el tiempo para hacerte 3 preguntas, a ver si lo puedes contestar lo más resumidamente posible. Primero, bueno, con mi tía Gilma han tenido un recorrido impresionante por festivales internacionales importantes. Bueno, ha recorrido la India, ha estado también en Uruguay, allí ganó un premio especial, pero bueno, ha estado en Argentina, en Málaga, en España, en Alemania. Sin embargo, llegó también al Festival de Cine Venezolano. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Crees que la podamos tener en las salas de cine? Y además, bueno, sabemos que has estado muy ocupada trabajando. De hecho, la película ganando el premio en Uruguay y Alexandra fajadísima trabajando en República Dominicana, si no me equivoco. ¿Cuáles son los proyectos en los cuales estás trabajando? Y hablabas de lo difícil que es hacer cine en Venezuela. ¿Cuán difícil ha sido labrarte este camino, esta trayectoria exitosa en el cine y la fotografía, agrego yo ahí, venezolanos? Ok, sí, lo que has dicho del recorrido de la película, pues es tal cual como lo has dicho. Hemos estado en unos festivales con unas curadurías muy interesantes, porque son festivales que están preocupados por la región, y eso es muy, muy, muy importante. Sí, también hemos ganado el premio de la crítica uruguaya en el Festival de Uruguay, y en el Festival de Curazao, que es una vertiente del Festival de Rotterdam, también ganamos a la mejor película. Bueno, ahora tenemos esta prueba de fuego, porque es con el público venezolano en el Festival del Cine Venezolano, que se va a hacer en Margarita. Allí estamos súper ansiosos, estamos muy emocionados por saber la respuesta de nuestro público, y sí, eso va del 15 al 20 de junio en Margarita, donde se va a presentar la película en el marco del festival. Y para terminar, bueno, yo he sido muy afortunada, porque en Venezuela he hecho mi carrera, y yo he tenido mucha acogida. O sea, he sido abrazada por el medio. Nosotros en el medio del cine venezolano, pues yo siento que somos unidos. Entonces, digamos que la mayoría de mis amigos vienen de mi trabajo, y he tenido esa dicha. Y ¿por qué lo digo? Porque el cine es un trabajo, es un arte que se hace en equipo. No hay otra manera de hacerlo, es en equipo. Entonces, que seamos un equipo en el medio del cine venezolano, eso ha sido una de las fortalezas que tengo para mi carrera. ¿Cómo le seguimos la pista, Alexandra, a mi tía Gilma? Danos las coordenadas en redes sociales. Bueno, en el Instagram está en @ mi tía Gilma Film. Y bueno, y ahí tienen la mayor parte de la información. También está en el IMDb, que es el database del cine. Y
Y bueno, sobre todo en el Instagram es donde más pueden tener la información sobre el recorrido que lleva la película y hacia dónde seguimos, ¿no? Porque sí, vamos a ir. Alexandra, mil gracias por hacer este espacio y conversar hoy con nosotros, y que sigan los éxitos. Un gran abrazo, seguro volveremos a hablar. Muchísimas gracias, Vanessa. No, gracias a ti. Escuchaban, amigos oyentes, a Alexandra Henao, directora de fotografía, directora de cine. Es quien está al frente de Mi tía Gilma, o Mi tía Gilma, es su ópera prima, película venezolana que ha sido reconocida en varios festivales internacionales. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.